Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como falsos maestros y falsos profetas. Hemos titulado este tema como falsos maestros y falsos profetas. Viene la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hoy en estos días vemos en muchas partes, se miran en las redes sociales, se ven maestros conforme a sus concupiscencias, se ven profetas de acuerdo a sus concupiscencias. No es de acuerdo a la Biblia, no es de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy vemos en las redes sociales y también se mira en las iglesias locales, en el área donde vivimos. Se ve una gran apostasía de la palabra de Dios. Se ven adentro de las iglesias herejías. Se ven adentro de las iglesias mundanidades. Se ha perdido el respeto y el temor de Dios. Hoy hay falsos maestros, falsos profetas, falsos hermanos, falsos predicadores y también, dice la palabra de Dios, falsos pastores. Hoy nos enfocaremos en los falsos maestros y falsos profetas. Hay muchas personas, falsos maestros, falsos profetas, que se corrompieron. Predican la palabra de Dios a conveniencia. Solamente predican lo que ellos quieren que las personas escuchen, lo que ellos quieren que las personas oigan. No predican la palabra completa, solamente predican un versículo, el cual lo quieren que la gente lo oiga y la gente les crea por un solo versículo. Hoy en estos días tenemos que leer todo el versículo completo, todo el capítulo completo para entenderle a la palabra de Dios. Inclusive debemos leer varios capítulos. ¿Por qué? Porque a veces una palabra, un versículo nos lleva a otro capítulo y muchas veces ese versículo que leímos lo malentendemos. Eso es lo que los falsos maestros y falsos apóstoles, falsos profetas les enseñan a la gente, un versículo que está aislado para que la gente crea en ese versículo. Ese versículo que les enseñan pudo haber transcedido a otro versículo anterior mediante la palabra de Dios. Hoy se predica, se lleva la palabra de Dios a conveniencia del predicador, a conveniencia del maestro, a conveniencia del profeta. ¿Para qué? Para que les dejen más ingresos. Les hablan bonito, les hablan lo que los hermanos quieren escuchar, puras bendiciones, puras prosperidades, de que Dios te va a bendecir, de que da a Dios y vas a ser bendecido, tendrás un carro, tendrás una casa nueva, serás como el hombre de Colgate, serás rico, no te faltará dinero. Eso es lo que predican hoy los hermanos, los maestros, los profetas. Dice la palabra de Dios que en el futuro tiempo muchos apostatarán de la fe y por avaricia harán mercadería de la palabra. Eso se está viendo el día de hoy, que muchos predican por avaricia, no les llevan el evangelio de Cristo, les llevan otro evangelio de Cristo, les llevan otro evangelio que no es de Cristo, otro evangelio que no va adentro del redil, otro evangelio que no es la puerta del redil de Cristo, un evangelio diferente al de Cristo. Hoy en día, por medio de Cristo Jesús, Jesús vino a este mundo a salvar todo lo que estaba perdido. Jesús dio la vida por nosotros, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Hoy en día, nuestro nuevo pacto es Jesús. Hoy en día, nuestro nuevo sacerdocio es Cristo Jesús. Oh almas insensatas, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos fue presentado claramente Cristo como crucificado? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por la fe del oír? Tan eso sois que el haber empezado por el Espíritu ahora termináis en la carne. Hoy hay muchos falsos maestros que les enseñan la doctrina a los hermanos, la doctrina de la prosperidad. Da a Dios y vas a ser bendecido. Da los diezmos, porque en Malaquías 3 dice: malditos sois, porque toda la nación me habéis robado. Hoy hay falsos maestros, falsos pastores,
falsos predicadores, falsos profetas que se van sobre el dinero, roban a Dios y roban a los hermanos. ¿Por qué? Porque les están llevando otro evangelio diferente, que no es el de Cristo Jesús. Cristo Jesús nos hizo libres de la ley, nos hizo libres del yugo, de la maldición de la ley. Ahora en Cristo Jesús tenemos libertad para buscarlo, tenemos libertad para adorarlo, tenemos libertad para alabarlo. No estamos sujetos al yugo de la ley. Antes de la venida de Cristo estábamos sujetos a la ley, pero esa ley nos llevaba a la muerte. Muchas personas se circuncidaban, muchas personas guardaban el séptimo día, muchas personas obedecían la mayor parte de la ley, pero caían en una transgresión de la ley, y por esa transgresión en que desobedecían la ley, se hacían transgresores de toda la ley. Esa ley era imposible de llevar para todos, era una carga pesada que ni aún el pueblo de Israel podía con esa ley. Ninguna persona era salva por esa ley, porque era una carga pesada que nadie podía con esa ley. Pero Cristo Jesús nos redimió de la esclavitud, del yugo de la ley. Ahora nosotros tenemos libertad, nosotros somos salvos sin tener que hacer obras, sin tener que servir la ley. Solamente debemos creer que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios y subió al cielo con nuestro Dios Padre y está a la derecha de nuestro Dios Padre. Solamente debemos tener fe en Cristo Jesús. Nuestra salvación ya no se basa en obras, nuestra salvación no se basa en seguir la ley, nuestra salvación no se basa en llevar la ley del diezmo, en dar los diezmos. Y no estoy hablando porque yo en lo personal no quiero dar diezmos, no quiero dar ofrendas. Al contrario, antes de conocer la palabra de Dios, de que Dios me abriera los ojos, yo era un fariseo. En mi iglesia, a donde yo asisto, si no era el que más diezmaba, si no era el que más ofrendaba, era uno de los principales, de los que más diezmaba y más ofrendaba. Y no hablo mal sobre el diezmo porque no quiere diezmar. Como lo dije ahorita, yo soy uno de los que más ha diezmado y de los que más ha ofrendado. Inclusive me han ofrecido el ministerio de ser ministro, de ser segundo del pastor. ¿Por qué? Por dar ofrendas grandes. Pero en esa ocasión que me ofrecieron el ministerio de ser ministro en la iglesia, el segundo del pastor, le dije: pastor, conózcame primero, no quiero comprar este ministerio. Cuando usted me conozca, sepa qué pienso de Dios, sepa qué pienso de la Biblia, sepa qué hago, entonces sí, deme el ministerio. Ahorita no quiero el ministerio, conózcame primero y ya que me conozca, me da el ministerio si usted gusta. Muchas personas son desechadas de las iglesias por creer en la palabra de Dios, por obedecer en la palabra de Dios, por hablar la palabra de Dios. La mayoría, muchas personas que obedecen a la palabra de Dios, no se les toma en cuenta en las iglesias para participar, para abrir un servicio, para llevar una predicación. Pero cuando uno ofrenda, cuando uno da un buen diezmo, cuando una persona da una ofrenda, entonces ese hermano, sea como sea un hermano pecador, sea un hermano desobediente a la palabra de Dios, sea una persona mujeriega, adúltera, sea una persona que tiene un trabajo que no sea honrado ante Dios ni ante las personas, los ponen en lugares altos, les dan nombramientos los más altos, los ponen de ujieres, los ponen de líderes, los ponen de ministros, los ponen de copastores, los ponen de segundos del pastor. Aunque esas personas sean desobedientes, aunque esas personas no obedezcan a Dios, solamente en muchas iglesias les importa que les dejen las ofrendas, que les dejen el dinero. Pero a la persona que obedece la palabra de Dios, a la persona que quiere predicar la palabra de Dios, a la persona que se santifica, a la persona que es justa, que es temerosa de Dios, lo sientan a la iglesia, lo sientan a las bancas,
no le dan oportunidad. ¿Por qué? Porque al hablar la palabra de Dios va a estar contra la iglesia, van a estar contra los falsos pastores, contra los falsos profetas, contra los falsos maestros, y los catalogan como opositores al Evangelio de Cristo. Hoy yo les traigo la palabra de Dios, así como es la palabra de Dios, sin quitarle y sin ponerle. Y hoy estamos a los tiempos donde se predijo que habrá falsos maestros y habrá falsos profetas. Estamos a los tiempos finales. Por eso debemos estar agarrados en la palabra de Dios. Debemos tener a Cristo en nuestro corazón. Debemos obedecer a Cristo. Debemos guardar los mandamientos de Cristo. Cuando creamos en la palabra de Dios, cuando creamos en el Hijo de Dios, en Jesús, nuestro Salvador, entonces Jesús nos llena de su Espíritu Santo. Es una promesa que tenemos de Dios, el Espíritu Santo, que nos lo dará para hablar la palabra de Dios, para no tropezar, para ser sabios en la palabra de Dios, para vencer las adversidades que nos esperan, para vencer al mundo, para vencer las tentaciones, para vencer las pruebas, para vencer a Satanás y a sus demonios, para alcanzar la salvación mediante Cristo Jesús. Hoy en día el Evangelio de Cristo Jesús se transgiere, se adultera, se hace una palabra a como el predicador quiere, una palabra a lo que el maestro quiere que los demás hermanos oigan y escuchen. La palabra de Dios no se lleva completa. La palabra de Dios se deja inconclusa. Muchas veces el predicador no habla la palabra completa, solamente habla un versículo, lo que quiere que la gente escuche, y los demás versículos no lo lee, ni les pone atención, ni se lo lee a la gente, ni se les explica. ¿Por qué? Porque eso no le conviene al predicador. Porque se les hablan de Jesús, que Jesús es la gracia, que Jesús suprimió a la ley, que ya no debemos hacer obras, que el mandamiento de la ley quedó anulado por Cristo Jesús. Eso no se lo hablan a la gente, para que la gente que no entiende la palabra de Dios, la gente que no lee la palabra de Dios, les haga caso a los predicadores, a los falsos maestros, a los falsos profetas, y les dejen el dinero, les dejen los diezmos, les dejen las ofrendas. Hoy en día los diezmos son voluntarios. Si quieren diezmar, pueden diezmar, no pasa nada. Y Dios nos bendice si andamos a la voluntad de Dios, si guardamos los mandamientos, si somos buenas personas, si andamos en obediencia, si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero si diezman, al contrario, si diezman, si andan en la rapiña, si andan en el pecado, si andan en la desobediencia, si andan en el adulterio, en la fornicación, si andan en el robo, en el hurto, en la mentira, entonces, aunque diezmen, no van a ser bendecidos. Y hay muchas personas que andan en el pecado, andan en lo malo, andan en la desobediencia, andan en la rapiña, y creen que porque diezman ya son perdonados, son justificados del pecado, de las malas obras que tienen, del adulterio, de la fornicación, del robo, del hurto, del pecado. Creen que dando a la iglesia están dando a Dios y Dios los va a justificar. Mentira del diablo, mentira de Satanás. Dios nos bendice cuando obedecemos a Dios, cuando guardamos sus mandamientos, cuando somos buenas personas, cuando somos hijos de Dios y no somos hijos del diablo, de Satanás, porque aquel que hace la voluntad de su padre, Satanás, es hijo del diablo, y la voluntad de Satanás es de que andemos en el pecado, andemos en la desobediencia, andemos en la rapiña, andemos en el adulterio, cometamos robos, matemos y hasta que blasfememos contra Dios. Eso es lo que quiere el diablo, que no obedezcamos a Dios, que no hagamos la voluntad de Dios, que no seamos salvos, que pensamos que por dar el dinero vamos a ser salvos y vamos a ser bendecidos. Mentira del diablo, mentira del Satanás que está abajo de la tierra, abajo de las aguas. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Padre del cielo, gracias te doy, Señor, por este día. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, Señor. Gracias por tu creación, por todo lo que hiciste en los 6 días, Señor. Gracias te damos, Señor, por nuestras familias. Gracias, Señor, por nuestros trabajos. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por amarnos, por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús, por las moradas que tienes preparadas para nosotros. Gracias, Jesús, por las promesas que tienes arriba en los cielos para aquellos que venzamos aquí en la tierra. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Te pido, Señor, me des palabra con denuedo, Señor, que seas tú, Señor, el que ponga palabra en mí, Señor, y no hable, Señor, conforme a lo que yo pienso, Señor, sino que sea conforme a tu palabra, Señor. Te pido, Señor, por mis hermanos que nos están viendo, Señor, les des entendimiento, Señor, les des sabiduría, Señor, para que obedezcan tu palabra, Señor, para que sean salvos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Viene la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Segunda Pedro capítulo 2 versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Gloria a Dios. Como ven, la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios habla de falsos maestros y falsos profetas. Hoy, en estos tiempos, se ven en las redes sociales, se ven incluso en las iglesias locales donde nosotros vivimos, falsos maestros y falsos profetas. Incluso se ven en las redes sociales maestros y profetas que predican: yo soy el Cristo, aquí está el Cristo, vengan a mí, porque yo soy el Cristo. Estamos en los tiempos finales. Todo lo que se predijo en la Biblia ya lo estamos viviendo. Habrá guerras, terremotos, desastres, calamidades, hambres. Todo se está viendo. La ciencia avanzará. La ciencia hoy en día está muy avanzada. No es como antes, en los años antiguos, cuando los niños jugaban al trompo, a las canicas, al Shanghái con un papalote. Los niños se divertían entre ellos. Hoy los niños ya no se divierten, ya no juegan. Hoy los niños traen una tablet, un celular, una computadora. Eso es su diversión y eso es su juego. Hoy a los niños, a los bebés recién nacidos, ya no los abrazan. Para que no lloren, les avientan el celular, la tablet. Cállate, ahí te va el celular para que no llores. Y el niño no sabe ni lo que ve, pero ahí está el niño, el bebé, picándole. Hoy los niños desde chicos ya son expertos en manejar una tablet o un celular y una computadora. La ciencia avanzará. Y como dice la palabra de Dios, estamos en los tiempos finales. Hoy en las iglesias está la apostasía, está la paganería, está la mundanidad, está la hipocresía. Están adentro de la iglesia los fariseos, los maestros de la ley, los escribas, los saduceos. Hoy hay muchas iglesias convertidas en sectas. Hoy hay muchas iglesias convertidas en centros de entretenimiento, donde el pastor les cuenta su vida privada, donde yo trabajé en esta parte, hice y deshice, donde yo andaba acá de mundano. Les hablan historias que no son ni de la Biblia, no son ni de Noé, no son ni del pueblo de Israel. Historias personales, que yo cuando era niño jugaba, yo cuando era niño corría, yo cuando era niño casi volaba y puras de esas, y los entretienen. Y también los entretienen con payasos, con obras de teatro. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo en las iglesias, ni tampoco Dios está en las iglesias, y no son escuchados por Dios, y quieren entretener a la gente con payasadas,
con mundanidades y tienen convertidas a las iglesias en centros de entretenimiento, en cabarets, en cantinas, con lucecitas de colores por todos lados, en el altar, atrás del altar, en las paredes. Una luz prende acá, otra acá, otra acá. Y el Espíritu de Dios no está en esas iglesias. Pero muchas personas van para entretenerse, van para que les cuenten chistes, van para que les cuenten anécdotas del pastor, lo que vivió en su niñez, lo que hizo en su pasado, de otros hermanos. Y la gente se ríe, y a la gente le gusta. Y a la gente también le gusta que les prediquen lo que ellos quieren oír, que les prediquen que van a ser bendecidos, que les prediquen que van a ser prosperados, así como en los tiempos antiguos, cuando había falsos profetas. Hoy en día también hay falsos profetas, y estoy hablando de los tiempos antiguos, cuando estaba el pueblo de Israel vivo, presente, cuando había profetas que se levantaban y en lugar de exhortar al pueblo de que cambiara, de que buscara a Dios, de que se volvieran a Dios, les hablaban puras bendiciones, les hablaban de pura prosperidad, que iban a ser bendecidos, que hicieran lo que estaban haciendo porque estaban en el camino correcto, que no tenían que cambiar. Solamente les hablaban bendiciones y prosperidades, lo que el pueblo de Israel quería escuchar, para ganarse al pueblo, para no echárselos de enemigos. Hoy en día pasa lo mismo en las iglesias, con los falsos maestros y los falsos profetas. Les hablan al pueblo lo que ellos quieren escuchar, pero no los encaminan hacia el camino de Dios, no los encaminan hacia la salvación, no les inculcan que Jesús es la gracia, que Jesús dio la vida por nosotros, que Jesús nos hizo libre de la esclavitud, del yugo de la ley, del yugo de las obras. Aún hay iglesias, aún hay falsos maestros, falsos discípulos, falsos pastores y falsos profetas, donde les inculcan que tienen que obedecer a la ley, que tienen que hacer la ley del diezmo, de que tienen que diezmar. ¿Por qué? Porque vamos a ser bendecidos, porque Dios necesita dinero y porque si damos a Dios vamos a ser bendecidos. Les están hablando por otro camino que no es de Cristo Jesús. Cristo Jesús dio la vida por nosotros. Para ser salvos solamente debemos tener fe, debemos creer en Cristo Jesús, así como Abraham le creyó a Dios y le fue contada su fe por justicia. Así esa fe que tenemos en Cristo Jesús nos es contada por justicia, por nuestra fe. Ya no es por obras, las obras quedaron enterradas, la ley quedó enterrada. Cristo es el nuevo sacerdote para nosotros, según el orden de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Hoy no tenemos que hacer ningún sacrificio para ser salvos. Jesús hizo el sacrificio por nosotros. Jesús dio su vida por nosotros para que nosotros seamos salvos. Jesús dejó en ese madero, en esa cruz, dejó nuestras enfermedades, dejó nuestros pecados. Esa sangre que dejó en la cruz, que derramó en la cruz, la derramó por nosotros para remisión de nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, para que por medio de Cristo Jesús todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no muera. Esa es la herencia que nos dejó Cristo Jesús, vida eterna por nuestra fe. Muchas personas se desvían de la palabra de Dios. Muchas personas quieren volver aún al Antiguo Testamento, quieren volver aún a la ley. Y muchas personas que son vividoras, que son avariciosas, que venden la palabra de Dios, entonces se van sobre la ley y están con Malaquías: malditos sois la nación, porque todos me habéis robado. Traer los diezmos y ofrendas al alfolí y serán bendecidos. Esa fue una ordenanza para el pueblo de Israel. Y esos diezmos eran para los levitas porque no alcanzaron heredad. Hoy en día Jesús anuló esa ley, la ley del diezmo, y está en Hebreos capítulo 7, entre versículo 18 y 22. Por tanto, ese mandamiento anterior queda anulado por la gracia de Cristo Jesús. Ese mandamiento queda anulado por el nuevo pacto. El mandamiento de la ley quedó anulado por Cristo Jesús,
por su ineficacia, por su debilidad, por su inestabilidad, quedó anulado por Cristo Jesús. Palabra de Dios, no palabra de hombre. Hay muchos falsos profetas, falsos pastores, falsos ministros, falsos maestros, que la palabra de Dios la adulteran, la palabra de Dios la transgieren, la palabra de Dios la traspasan, así como nosotros nos pueden traspasar con una flecha en el cuerpo. La palabra de Dios la traspasan. ¿Por qué? Porque no obedecen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay avaricia en sus corazones, porque ya les ganó el ego, la avaricia, ya les gustó el dinero, hacen mercadería con la palabra de Dios. Aún hay personas, hay maestros, hay profetas que hablan mentiras con palabras fingidas para engañar a las personas, para que las personas les crean lo que ellos están diciendo. Palabras fingidas, y es la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Con palabras fingidas, para que la gente les crea, para cauterizar a las personas, para ablandarles el corazón, para convencerlos. Palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Gloria a Dios. Como ven, la palabra de Dios no se equivoca. Muchas personas harán mercadería de la palabra de Dios. Muchas personas aún están creyendo en la ley. Aún muchas personas están creyendo en la ley de Moisés, la ley del diezmo. Aunque esa ley haya sido anulada por Cristo, aún la exigen, aún imponen la ley del diezmo sobre las iglesias, sobre los hermanos. Y todo esto lo hacen por avaricia, por mercadería. ¿Por qué? Porque no tienen sustento de Dios, porque a muchos Dios no los llamó, porque muchos andan en desobediencia y muchos prefieren adulterar la palabra de Dios para sobrevivir. Solamente quiero decir, al que Dios llama, Dios lo sustenta. Al que Dios llama, Dios lo mantiene. Al que Dios llama, Dios le da de comer. Así como Dios le dio de comer a Elías debajo de un árbol, le mandó unos cuervos y le trajo alimento a Elías. Así como Dios le dio comida, alimento, maná, les dio agua, les dio carne, gordomices al pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Así también Dios sustenta al que lo obedece, al que anda en su camino, al que guarda sus mandamientos, al que tiene a Jesús en su corazón. Hay pocas personas que obedecen a Dios. Hay pocas personas que Dios los llamó y Dios los sustenta. Dios les da el dinero, les da los alimentos. No tienen necesidad, no padecen hambre porque Dios los llamó. Pero en cambio, hay personas, maestros, profetas, que no son llamados por Dios y en la desesperación adulteran la palabra, cambian la palabra, invierten la palabra, hablan solamente una parte de la palabra para que lo demás no sea descubierto y para engañar a los hermanos, para que no conozcan la verdad, para que no conozcan que Jesús nos libertó del yugo de la esclavitud de la ley. Dios castiga la mentira, Dios castiga la desobediencia. Vamos a ver eso. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente,
y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Gloria a Dios. Como ven, Dios castiga la maldad, Dios castiga el pecado. Aparte de esta palabra que leímos, todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a ser juzgados por nuestras obras, buenas y malas, vamos a ser juzgados. Y aquellos cuyas obras sean malas, no estará su nombre inscrito en el libro de la vida. Y toda aquella persona cuyo nombre no esté escrito en el libro de la vida, serán arrojados al lago de fuego por la eternidad, por los siglos de los siglos. Allí el gusano no morirá. Allí la carne del cuerpo no morirá. Las brasas, las llamas del infierno no se apagarán. Allí será el llorar y el crujir de dientes por la eternidad, por los siglos de los siglos. Allí no habrá un segundo de descanso y allí no habrá una segunda oportunidad para ser salvos. La salvación está hoy en día, hoy cuando estamos con vida, hoy que tenemos mente, que tenemos pensamientos, hoy que tenemos boca. Podemos confesar a Jesús como nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:9, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente es tener fe en Cristo Jesús. Dios nos amó y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. La salvación hoy en día es para todos, no es para una sola persona, no es solamente para el pueblo de Israel, no es solamente para los levitas, es para todas las naciones, para México, Estados Unidos, España, Israel, todas las naciones, para todo aquel que cree en el Hijo y hace la voluntad del Padre. Para esas personas es la salvación. Dios quiere que todos nosotros seamos salvos. Dios quiere que no perezcamos ninguno. Por eso Dios nos amó y envió a su Hijo unigénito a morir a este mundo, para que todo aquel que en Él crea, en el Hijo de Dios, tenga vida eterna y no se muera. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Como ven, el único camino hacia la salvación es Cristo Jesús. No hay otro camino para ser salvos. Aquella persona que te diga, hay otro camino, yo soy el Cristo, por mí serás salvo, te está mintiendo. Aquel demonio que está abajo en la tierra, abajo del mar, aquel diablo, aquel brujo que te diga, aquí está la salvación, te está mintiendo. Solamente Jesús es el camino hacia la puerta. Solamente Jesús es el camino del redil hacia la salvación, hacia los cielos. No hay otro camino. Ni yo mismo te puedo dar la salvación. El que te da la salvación es Cristo Jesús por medio de tu fe. Dice la palabra de Dios que si Dios aún no perdonó a los ángeles, arrojándolos a prisiones de oscuridad. ¿Dónde están ahorita los ángeles? Están en las prisiones de abajo, en la tierra, en las prisiones de oscuridad. ¿Por qué? Por rebelarse ante Dios, por no servir a Dios. Dios los castigó y los echó en el averno, en las prisiones de oscuridad, en el infierno, abajo de la tierra. Y tampoco Dios perdonó a los antiguos habitantes en los tiempos de Noé. No los perdonó por
el pecado que había en ellos por la desobediencia, porque solamente en ellos había el hacer la maldad, en hacer el pecado. No había en ellos un corazón de amor, un corazón de bondad, un corazón de misericordia. Había un corazón de hacer el mal. Andaban en el pecado y en la rapiña. Y Dios solamente perdonó a Noé y a su familia. ¿Por qué? Porque ellos temían a Dios. La ciudad de Sodoma y Gomorra, Dios no los perdonó. Lo mismo por la desobediencia, porque en su corazón solamente había el hacer el mal. No había amor en esas personas. No había misericordia en esas personas. No había temor de Dios en esas personas. Solamente allí vivía una persona justa, y esa persona era Lot, el sobrino de Abraham. Dios, en su amor y misericordia, perdonó a Lot, al sobrino de Abraham. No lo destruyó. A él y a su familia, a su esposa, les dio la oportunidad de que corrieran hacia otra ciudad para ser salvos. Lamentablemente la esposa de Lot murió. ¿Por qué? Porque Dios les dijo que siguieran hacia el frente, que corrieran por su vida, que no miraran hacia atrás. Y la mujer de Lot volteó para atrás y murió, quedó congelada, quedó como una estatua. Hoy en día, todas las personas que hacen el mal, todas las personas que desobedecen a Dios, todas las personas que andan en la rapiña, que andan en el adulterio, que andan en la fornicación, que andan en la lascivia, que andan en el robo, que andan en la embriaguez, tomando cerveza, tomando vino, que andan en las drogas, que andan en pasos malos, en caminos prohibidos. También a esas personas Dios no las va a perdonar. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y todas esas personas que menciona la Biblia, que hicieron lo malo, que anduvieron en el pecado, que adulteraron la palabra de Dios, que vendieron la palabra de Dios, que no metieron al pueblo de Dios en el redil de Cristo, en el camino de Cristo, que los metieron por otro camino. Aquellas personas que vivieron guardando la ley para sacar beneficio de la ley, para sacar ingresos, para que les dieran del dinero, para que les dieran del diezmo. Esas personas que vendieron la palabra de Dios, esas personas que hicieron mercadería de la palabra de Dios, también les espera un juicio. Dios nos libre de vender la palabra de Dios. Dios nos libre de adulterar la palabra de Dios. Dios nos libre de cambiar la palabra de Dios. Por eso debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría en su palabra, en las oraciones, pedirle sabiduría en su palabra, para que por medio de Dios, para que por medio de su Espíritu Santo nos dé entendimiento, para que no malentiendamos la palabra, para que no cambiemos su palabra, para llevar su palabra tal y cual es, para que las personas entren por el redil de Cristo, entren por el camino de Cristo, que es hacia la vida eterna. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Jeremías capítulo 2, versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Gloria a Dios. Como ven, la desobediencia viene desde tiempos antiguos. En los tiempos antiguos también había falsos profetas, profetas que profetizaban mentira, aún profetizaban en nombre de Baal, no en nombre de Dios. La desobediencia no es de ahorita, la desobediencia ya viene desde la antigüedad. Hoy en día no ha cambiado el sistema, pero estoy seguro que hay más desobediencia hoy en día que en los tiempos antiguos. Hoy vemos en las redes sociales muchos falsos profetas, muchos falsos maestros que introducen herejías encubiertas, que no es la palabra de Dios, herejías para ser reconocidos públicamente, para quedar bien con las personas,
para que la gente los halague, para sacarles el dinero, para sacarles el diezmo. Les hablan pura prosperidad, les hablan puras bendiciones. Y como dije al principio, hoy hay muchas iglesias que entretienen a la gente, meten en los púlpitos, en los altares, payasos para que les prediquen, para que hagan bromas ante los hermanos, para que se hagan los graciosos ante los hermanos, para que los hagan reír, para que los hermanos queden satisfechos, para que vengan al otro día a ver si vienen otra vez los payasos. Les traen al púlpito, les traen obras de teatro, y muchas de esas obras son obras mundanas. Hoy en día también vemos en las iglesias muchas personas que se han convertido en fábulas, vuelven a las fábulas. Muchas personas convertidas en Superman, muchas personas convertidas en Batman, muchas personas convertidas en un héroe de la televisión, en una caricatura de la televisión, como Goku, como Vegeta, como Aquaman, como la Mujer Maravilla, la mujer que vuela. La palabra de Dios no se equivoca. Todo lo que está en la Biblia pronosticado que va a suceder en el futuro, ya está sucediendo hoy en día. Vemos en la iglesia la apostasía, muchas personas diciendo: yo soy el Cristo, vengan a mí, yo soy el Salvador. Vemos muchas personas burlándose de Cristo Jesús. Vemos muchas personas diciendo: yo te meto al cielo a punta de dólares. Muchas personas diciendo: trae los diezmos a la iglesia y vas a entrar a los cielos. Hoy vemos la apostasía en las iglesias. Vemos la paganería en las iglesias. Hoy en las iglesias se festeja todo. Todo lo que hace el mundo se festeja en las iglesias. Festejan el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño. En febrero, el mes del amor y de la amistad. En mayo, el Día de la Madre. En julio, el Día del Padre. Navidad, Año Nuevo, fiestas patrias, cumpleaños del hermano, cumpleaños del pastor, Día Santo del hermano, Día Santo del pastor. Todo festejan en las iglesias. Las iglesias están convertidas en centros de entretenimiento, donde no mora el Espíritu Santo de Dios, donde las personas ya ni conocen el Espíritu Santo de Dios, ni los pastores, ni los maestros, ni los profetas conocen el Espíritu Santo de Dios. Podrán conocer otro espíritu, pero no es el Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que debemos discernir entre el Espíritu de Dios. Debemos conocer cuando es el Espíritu de Dios y cuando es otro espíritu. Vamos a leer sobre los meses y años que guardan en las iglesias. Esto no lo tenía preparado, pero pues ya me acordó Dios, me puso la mente de los meses y años que muchos guardan. Viene la palabra de Dios también de los meses y años. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Los débiles y viejos rudimentos del mundo, a los cuales algunas personas vuelven otra vez para esclavizarse. Seguimos leyendo. Versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Como ven, la palabra de Dios no se equivoca. Muchos guardan los días y los meses. Muchos guardan el cumpleaños de la persona, el cumpleaños del hermano, el cumpleaños de la esposa, su cumpleaños, aún ellos mismos como yo, pero yo no lo festejo. Es un ejemplo. Festejan su cumpleaños, festejan el cumpleaños de su hijo, de su mamá, de su sobrino, y los que son grandes, de sus nietos.
festejan los meses del año, festejan Navidad, festejan Año Nuevo, festejan el mes patrio, festejan el Día del Amor y de la Amistad. Y como dije, festejan los cumpleaños y los días santos, festejan todo lo que el mundo festeja. Los viejos rudimentos, los viejos y débiles rudimentos del mundo, lo que el mundo hace, lo que el pecador hace, el cristiano vuelve a los débiles rudimentos del mundo y los vuelve a festejar. Por eso hay muchas iglesias pobres donde no está el Espíritu Santo de Dios, donde no hay dones en las personas, donde no hay bendiciones en las personas, donde el hermano sigue igual, nunca ha cambiado, su vieja vida nunca la ha dejado. Al contrario, su vieja vida la ama, ama al mundo, ama los placeres, ama las diversiones, ama la televisión, ama al mundo, ama los meses y ama los años, pero nunca han nacido de nuevo, ni el Espíritu Santo de Dios tienen, ni Dios está con ellos, ni en las iglesias está el Espíritu Santo de Dios, ni lo conocen. Podrán conocer otro espíritu, pero no es el Espíritu Santo de Dios, es el espíritu del diablo. ¿Por qué? Porque no obedecen la palabra de Dios, no buscan a Dios, no guardan sus mandamientos, ni siguen sus preceptos, ni sus leyes, ni sus ordenanzas. Solamente son creedores de Cristo Jesús, creen en Cristo Jesús. Así como el diablo conoce a Cristo Jesús, así como el diablo sabe del poder de Cristo Jesús, el diablo sabe que Cristo Jesús es Hijo de Dios. Así muchos hermanos saben que Cristo Jesús es Hijo de Dios, pero no obedecen la palabra de Dios, no buscan a Dios, ni guardan sus mandamientos. Solo van y se sientan a la iglesia. Igual los maestros y profetas no conocen a Dios, andan en el mundo, andan en la desobediencia. Y Dios nunca les ha hablado, ni el Espíritu Santo les ha hablado. Hablan palabras de mentira, palabras que les salen de su boca, de su propia concupiscencia, así como los antiguos profetas, los profetas de Baal, así como los 450 profetas de Baal. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Primera de Reyes capítulo 18. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sasajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrar la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado.
Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy por manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Como ven, cuando andamos en obediencia, Dios está con nosotros. Dios nos bendice, Dios nos libra de las pruebas. Así como Elías estuvo ante 450 profetas, y esos profetas eran de Baal, del demonio. Esos profetas hablaban a nombre de Baal, creían en Baal, creían en los demonios y engañaban al pueblo, trayéndoles profecías falsas. El pueblo andaba en el pecado, andaba en la desobediencia, andaba en la rapiña, y aún esos profetas de Baal no los exhortaban para que dejaran el pecado, para que se volvieran a Dios, a nuestro Creador. Al contrario, los incitaban para que anduvieran en el pecado, anduvieran en la idolatría, anduvieran en la desobediencia. Y esos profetas engañaban al pueblo, diciéndoles que todo estaba bien, que Dios estaba con ellos, que siguieran así, pecando, haciendo lo que ellos querían. No había exhortación para hacerlos cambiar. No había exhortación para que volvieran al camino de Dios, para que anduvieran en caminos derechos, en sendas derechas, en el camino de Dios. Hoy en día, esas cosas similares pasan en la iglesia de Dios. Hay falsos maestros, falsos profetas, que Dios no les habló. Les habla otro Dios que no es Dios, Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es otro Dios. Les hablan los demonios y dicen: Dios me habló y Dios me dijo. Y profetizan para el pueblo mentira. No los exhortan para que dejen el pecado. No los exhortan para que busquen a Dios. Al contrario, les traen bendiciones. Lo que la gente quiere escuchar, eso es lo que les hablan. Y les hablan mentiras, la mayor parte para hacerse amigos del pueblo, para hacerse amigos de la iglesia, para que les den dinero, que les den diezmos, que les den ofrendas, para ganarse a los hermanos. Pero no hablan palabra de Dios, no se ganan a Dios, se ganan a las personas, pero a Dios no se lo ganan. Y para esos falsos profetas, falsos maestros, viene un terrible castigo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque engañaron al pueblo de Dios, llevándoles palabra falsa. En los tiempos del rey de Acab, estaban esos 450 profetas que engañaban al pueblo, que profetizaban bajo el nombre de Baal, el demonio en el que ellos creían. Allí Elías se enfrentó a esos 450 profetas y Dios estaba con Elías, porque Elías obedecía a Dios, Elías temía a Dios y Elías conocía a Dios. Elías conocía del poder de Dios, sabía que él era Dios, sabía que para Dios no había imposible.
Y Elías contendió contra esos 450 profetas de Baal. Cuando llevaron la ofrenda en el altar, los 450 profetas, los falsos profetas, no pudieron hacer que saliera fuego del incensario donde pusieron la ofrenda. Duraron hasta el mediodía, bailaban, se sasajeaban, se picaban la piel, se la cortaban, gritaban al Dios falso en el que ellos creían. Y cuando llegó el turno de Elías, del profeta Elías, inmediatamente Elías oró a Dios. Y dice la palabra de Dios que echaron agua 3 veces, inundaron el lugar donde estaba el animal muerto, el que iban a sacrificar para Dios. Ahí Dios estuvo con Elías. Inmediatamente cuando Elías oró a Dios, salió fuego del lugar donde iban a quemar al animal, donde iban a hacer el sacrificio. Salió fuego del incensario y aún lamió el piso, el agua que se derramó en el piso, charcos de agua, lagunas de agua, aún esa agua se consumió por el fuego sobre el animal que iba a ser sacrificado para Dios. Y después que salió fuego sobre el incensario, Elías capturó a esos 450 profetas y los degolló, les dio muerte. Y autorizado por Dios, por la desobediencia, por el pecado. Y hoy en día estamos en esos tiempos donde hay falsos maestros, falsos profetas que predican, hablan la palabra de Dios bajo sus propias concupiscencias. Dicen, Dios me dijo, cuando Dios no les dijo, cuando Dios no les habló. Profetizan mentiras, engañan al pueblo, engañan a la iglesia. Y para esas personas habrá un castigo tremendo de Dios. Y dice la palabra de Dios, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. En los tiempos postreros, cuando estemos ante Dios, cuando seamos juzgados por Dios, le diremos a Dios, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, tu nombre predicamos. Y Dios les dirá a muchos, alejaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, id a la lumbre, al lago de fuego, por la desobediencia, por el pecado, por la rapiña que había en esas personas, por la mentira, por adulterar la palabra de Dios, por no vivir la palabra de Dios, por no vivir lo que se predica, por no vivir lo que se habla, por no vivir la palabra de Dios. Dios es un Dios de amor. Dios nos amó, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Pero también Dios no tolera el pecado, no tolera la desobediencia, no tolera la rapiña que hay en muchos corazones. Y todas aquellas personas que hicieron lo malo, su nombre no estará escrito en el libro de la vida. Van a ser lanzados al lago de fuego por la eternidad, por los siglos de los siglos. Acompañarán al diablo, al demonio, acompañarán a la muerte, acompañarán al Hades, acompañarán al falso profeta. Y allí estarán todos aquellos cuyo nombre no esté escrito en el libro de la vida. Aquellos que pecaron, aquellos que no se arrepintieron de sus pecados, aquellos que robaron, aquellos que tomaron cerveza, se embriagaban todos los días, tomaban vino, se embriagaban todos los días, que se drogaban todos los días, aquellos que vendieron droga, vendieron vino, vendieron cerveza, aquellos que robaron, aquellos que maldijeron, aquellos que hicieron falsos juicios, aquellos que adulteraron, aquellos que fornicaron, aquellos que su corazón estaba en solamente hacer el mal. Todas esas personas que nunca se arrepintieron, y aún algunos cristianos que anduvieron en el camino de Dios, pero voltearon para atrás y se retrajeron del camino de Dios, volvieron al pecado, volvieron a la rapiña,
volvieron a la maldad, también esos, su nombre será borrado del libro de la vida. No todo el que va a la iglesia va a ser salvo. No todo el que predicó va a ser salvo. No todo el que lee la Biblia va a ser salvo. No todo el que diezma va a ser salvo. Muchos se quedarán en el camino. Muchos no alcanzarán a ser levantados por Cristo. Muchos, cuando sean juzgados, su nombre fue borrado del libro de la vida. Muchos, ni aun su nombre fue escrito en el libro de la vida, por la desobediencia, porque nunca cambiaron, porque nunca dejaron la vida pasada, porque iban a la iglesia, pero eran personas hipócritas. En la iglesia, adentro de la iglesia, se portaban bien, aparentaban ser hermanos, pero salían de la iglesia, volvían al mundo, volvían al pecado, volvían a la rapiña. Eso, su nombre nunca estuvo escrito en el libro de la vida, porque nunca se arrepintieron, nunca dejaron el pecado, nunca siguieron a Cristo Jesús, no lo aceptaron de corazón. Te invito a que busques a Cristo, te invito a que creas en Cristo, te invito a que entres por el camino del redil, te invito a que prediques la palabra de Dios, obedezcas la palabra de Dios, redargullas la palabra de Dios. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere, amén.